La historia de hoy es profundamente especial. Por primera vez tengo el honor de entrevistar a una de las personas más importantes de mi vida, mi padre, Abel Antonio Palacio. En un entorno natural, acompañado por la melodía de las aves y los sonidos únicos del campo, nos disponemos a escuchar una historia cargada de recuerdos, aprendizajes y emociones que nacen del corazón. Hola mundo, saludos cordiales y bienvenidos a Historias con Prestigio una vez más. La historia de hoy la vamos a contar desde un lugar maravilloso, un lugar mágico. Me dio por venirme al municipio de Valencia, en Córdoba, y a una hora u hora y media de camino está Guadualpiedra, a donde vine a encontrarme con el invitado de hoy, que es una persona maravillosa, una de mis personas favoritas, a quien aprecio, a quien admiro, a quien amo, mi señor padre, el señor Abel Antonio Palacio Mora. Voy a estar allí, detrás de esta cámara, dirigiendo el podcast, y les pido a todos ustedes que estén atentos a escuchar un poco de esta historia desde el campo. No se muevan. Bueno, y como les decía, a esta travesía me vine solita. Hoy no está Mario con nosotros, no está José con nosotros, pero soy con unas personas maravillosas que me están ayudando a que esta entrevista, a que este podcast sea posible. Abel Antonio Palacio Mora, bienvenido a Historias con Prestigio. Hoy queremos conocer un poco de su historia. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Pues mi historia de mi niñez hasta hoy ha tenido un poco de diferencia, porque fui nacido el 29 de septiembre de 1950 en un municipio Montelíbano, Córdoba. En ese municipio estuve aproximadamente unos 7, 8 años desde que nací. Y de ahí me dediqué a una actividad muy querida en esa región, que era la pesca. En aquel entonces, con chinchorro, con atarraya. Se pescaba bocachico, bagre pintado y muchas especies de peces. Y de esa actividad empecé yo a vivir entre 6, 8 años, 10 años, hasta los 14 años. A los 14 años despedí esa actividad y empecé otra actividad de motorista de Johnson. Johnson, normalmente aquí allí en Urabá Se habla de se le llama de pangas, son de los mismos pangas. motores con Eso las sí, canoas con los motores. canoas con motores. Ok. Allá lo llamamos Johnson. Ujú. Bueno, Estamos hablando de Montelíbano de todavía. Montelíbano, Córdoba. Ok. Bueno, ¿Qué río pasa por Montelíbano? el San Jorge. San Jorge. San Jorge. Mm. Bueno, de Montelíbano hasta un corregimiento llamase Juan José. En aquel entonces no era corregimiento, en aquel entonces era vereda. Ujú. Y era un recorrido enorme. Del puerto de Montelíbano salíamos a las 3 de la mañana con esos cascos cargadísimos de carga. Cerveza, ron, mercancía, abarrote, pasajero, de todo eso, a descargar de puerto en puerto. De puerto en puerto descargaba uno, desocupaba esa canoa. Cuando quería llegar a Juan José al destino, ¿A cuántas horas estaba? desde las 3 de la mañana Mm. hasta las 6, 7 de la noche que recostábamos a Montelíbano, a Juan José. De Montelíbano a Juan José es una vereda Juan José en aquel entonces era una vereda. que quedaba río arriba. Río arriba, San Jorge arriba. Mm. Bueno, eso era de la edad de 14 años hasta los 18 años. A los 18 años, pues, el tío que me estaba criando a mí me dijo, mijo, el tío y la tía, vamos para una finca que tengo por allá en una región llamase el Río Manso.
en el Alto Sinú. Estaba yo de 18 años. Dejé esa actividad y me crucé con mis padres de crianza hasta ese ¿Y lugar. por qué lo estaba criando un tío? Exactamente, porque mi papá y mi mamá, teniendo yo 6 años, se divorciaron. Ujú. Entonces el tío mío vio que ni el uno me prestaba atención, ni el otro tampoco. Entonces ese tío se dedicó de darme la crianza, pero de los 6 años de edad hasta los 22 años que me vine a comprometer con una joven. Bueno, entonces acá, en el Alto Sinú ya, acá a este lado, que es, ya acá es otro municipio, acá es Tierra Alta, Córdoba, Tierra Alta, Alto Sinú, y sus regiones del Sinú arriba. En aquel entonces no se hablaba de vereda, de corregimiento, de nada, sino regiones, las regiones del Alto Sinú. Ok. Estamos hablando de hace cuántos años. Eso fue en el año 64. Uf, ni idea que iba a salir yo por ahí. Eso fue en el año 64. Parece ayer. Sí, parece ayer. Bueno, y de ahí me dediqué a otra actividad. Mm. Entonces, a la explotación de madera, que no era la mejor actividad. Era muy riesgoso, era muy difícil. Vivíamos muy lejos del municipio para llevar los combustibles y los alimentos. Entonces eso no daba. Eso no daba. Yo siempre en la casa mantenía una cocherita de cerdo criollo, en aquel entonces, de cerdo criollo, a donde tenía una marrana que me paría 2 veces al año. Y cada vez que yo tenía cerdo de 18 meses, los sacaba y los bajaba a Tierra Alta y los vendía. Así me hacía la platica, compraba la ropa, compraba las botas, compraba las herramientas como rula, hacha y otras cosas, medicinas. En ese entonces tenía 18 años. En ese entonces tenía 18 años. Ok. Bueno. Ahí se reencontró con sus papás. O sea, mis abuelos. Todavía no. Todavía no. Ok. Todavía no. Listo. Bueno. A los 22 años hice unión con una joven. De esa joven me nacieron, gracias a Dios, le agradezco a Dios, que me nacieron 9 hijos. Tengo sus nombres pleno en la mente todavía. El primero se llamó Uriel. El segundo se llamó Idalide. El tercero se llamó Arli. El cuarto se llamó Enid. El quinto se llamó Jacob. El sexto se llamó Gledy. El séptimo Lilibet, que es con la que estamos dialogando. El octavo, Berleidy. Y el noveno, Levis. Levis. Y el noveno Levis. Bueno, ya estos jóvenes ya son adultos. Pero algo le quiero decir. Muy contento de estos hijos. Porque a pesar de que yo no les di una crianza que como se debía de verlos criados, ellos me han tenido muy en cuenta a mí ahora que yo estoy bastante avanzado de edad. Y me quieren mucho y me obligan a quererlos. Y los nietos. Los nietos ni que hablar. Los nietos todos son queridos. Todos los nietos son queridos. Y entonces he tenido... Anteriormente tuve unos impases de unos desplazamientos
de un lugar para otro. Bueno, pero ahorita vamos allá. Vamos a conocer más sobre de cómo fue su vivencia, cuánto tiempo estuvo en el Manso, de qué vivían, qué hacían En el Manso con vivía, los niños. en el Manso vivía aproximadamente 40 años. 40 años, o sea, hay mucha historia, Mucha historia. mucha historia. Se vivía en el Manso, la alimentación era la caza, la cacería, era la pesca, era la criada de animales de corral, Gallina, pato, pavo. gallina, pato, pavo, cerdo y ganado. Y de eso vivíamos, de eso vivía yo con la joven. Y teniendo los niños que les mencioné y criando nuestros niños hasta el dichoso desplazamiento 98. en el 1998. Sí, señor. Eso fue un desplazamiento masivo y que a la final no se sabía ni quién era el que mandaba en el país, si el gobierno o los grupos ilegales. Y entonces eso me obligó a salirme de la finca, abandonar la finca a donde estuve 32 años viviendo ahí. Y me tocó de llegar a Tierra Alta como en forma de desplazado. Y en Tierra Alta no era la hábitat mía porque yo no estaba acostumbrado a las labores del pueblo. Y me desplacé para Urabá. Estuve en Urabá 5 años. A los 5 años no me amañé en la región. Me volví otra vez para Tierra Alta. Y de Tierra Alta, pues, me invitaron para acá, para esta región. ¿Hace cuántos años llegó acá? Acá llegué en el 14 de abril del año 2003. ¿Cómo lo recibieron por acá? ¿Y a dónde? ¿Quién llegó? ¿Con quién? Aquí llegué solito. Llegué a la casa de una hija, llamase Idalide. Ok. Que esa casa en ese entonces estaba ahí en ese mismo puesto que está a la espalda mía. Ahí estaba el puesto, a donde estaba la casa. Con el tiempo se cayó. Y como yo siempre a mi trabajito y a mi lucha, yo compré la tierrita a donde estaba la casa de ella, porque ella no era propietaria de la tierra, era propietaria de la casa, porque la hizo. Y ella se fue, con el tiempo se fue porque yo había comprado más allácito y había hecho una casita más allá con otro hijo llamase Arle. Ok. Y después hubo un poquito de suerte por ahí y compré el puestecito a donde está la casa otra vez y me devolví otra vez para acá. Que ahí fue donde empecé a plantar cacao, a plantar coco, a hacer cositas y entonces desde el 2003 hasta el 2026, ¿cuántos años hay por medio? 23 años, ¿cierto? Lo correcto. Se van a cumplir ahora este abril que viene. Toda una vida. Sí, ya aquí otra vez 23 años. Mientras que viví 40 años en el Alto Sinú. Y mientras que del San Jorge viví desde el día que nací hasta los 18 años. Entonces, eso ha sido... ¿Cuántos años tiene usted? Qué pena que se me haya olvidado. Pues hasta a mí se me está olvidando también los años. Estoy ahorita mismo pisando los 76 años. 76. 76 años. Pues ese es un tiempo muy grande, pero gracias a Dios muy contento. Porque algo que le voy a decir, nací en tiempo de guerra.
cuando la guerra de unos inocentes, voy a hablar así, cuando la guerra de unos inocentes se dedicaron a matarse en el uno al otro, siendo colombianos, siendo propio nuestro país, defendiéndose entre ellos un partido. Aquellos primeros dos partidos que existieron aquí en nuestro país, que me duele mencionar esos partidos. Estas son historias con prestigio. Hoy desde Guadualpiedra, una vereda, a una hora y algo de Valencia, Córdoba. Una entrevista muy interesante con mi querido padre Abel Antonio, pero no el del vallenato. Este es otro Abel Antonio. Vamos a contar un poco para Historias con Prestigio actualmente con quién vive acá. Bueno, yo llegué aquí directamente con Arlis Palacio. Y viví un tiempecito con ellos. De ahí despuesito llegó Jacob. Hasta ahora actualmente estamos viviendo aquí más vecinito, pero yo siempre he vivido solo, en mis casitas he vivido solo. Pero muy cerca de ellos. Pero muy cerca de ellos. Muy cerca de Jacob, muy cerca de Yulisa, muy cerca de Idalide y muy cerca de Arlis. Ellos siempre y todos mantienen pendiente de ellos todos. siempre me visitan. No, aquí la más pendiente de mí es Yomila, la nuera y la nieta, Yulisa. Porque Arlis siempre viene por allá, pero muy de vez en cuando, muy distanciado. Y Dalide siempre viene y como yo siempre voy, porque como yo todos los sábados voy a la iglesia, entonces siempre cada 8 días me estoy viendo con ella. Y ese ha sido mi vivir, y mi vivir ha sido aquí en esta parte. Y espero pues que... Viejo, ¿de qué viven? Mi vida aquí actualmente vivo. La de todos. ¿Qué hacen? Exactamente. Aquí se cultiva arroz, maíz, se cría cerdo, se cría gallina, se cría ganado, yuca, plátano. Esa es la vida cotidiana de aquí de esta región. ¿Cuántos cultivos de arroz sacan al año? Uno solito. ¿Cada cuánto nace el arroz? ¿Se siembra en qué fecha y en qué fecha cosechan? Se siembra en las fechas de abril y mayo, se siembra el arroz. Y se corta 4 meses después. Si es sembrado en mayo, junio, julio, agosto, en septiembre está el corte de arroz. 4 meses. ¿Y no pueden volver a sembrar o tiene que ser en fechas especiales? No, ahí no se puede volver a sembrar porque se lo alcanza el verano. Ok. Y se muere. En cambio, que para el maíz se hacen 2 cosechas. Se hace una que se llama rosa en abril y mayo, y la otra que se hace en octubre, septiembre y octubre, que se llama segunda. ¿Cuánto tiempo dura para cosechar el maíz? Por ejemplo, lo siembro en mayo y ¿a los cuántos meses cosecho? No, mayo a los 3 meses ya hay maíz seco, ya hay maíz de servicio a los 3 meses. Claro. A los 3 meses ya hay maíz de servicio, ya para mazamorra, arepa, boñuelo. El chocolo. Chocolo, okay. Exactamente. A los 3 meses ya hay maíz de servicio. Este es más inmediato. Bueno, y acá se siembran todas estas cosechas y luego cómo lo sacan al pueblo. ¿Qué dificultades, qué desafío enfrentan? Porque veo que está retirado. Ahí es a donde el campesino, acá en esta región, pierde plata. Ahí es donde pierde el campesino la plata. Porque para sacar las cosechas del campo hasta donde va a coger el carro, los dueños o propietarios de mula le cobran mucho. Y el carro también, de ese mismo punto de a donde coge la carga hasta llevarla a Valencia, a Tierra Alta,
está cobrando 100.000 pesos por tonelada. 100.000 por tonelada. Por tonelada. O sea Por que, sacar la tonelada. o por una tonelada. Después de lo que le cobra La mula. la mula, Por sacar la carretera. sacarla a la carretera y de ahí para allá, el carro le cobra 100.000 pesos por tonelada. O sea que si usted lleva 10 toneladas de maíz, sabe que tiene que dejarle 1.000.000 de pesos al carro. Ok. ¿Y en cuánto le pagan en el pueblo la tonelada? No, regaladísimo, barato. Muchas veces no llegan ni a 1.000.000. Muchas veces se queda en 900, en 800. Como en otras veces se sube al 1.200.000, al 1.400.000, hasta ahí. No tiene un precio estándar ahí fijo, no, sino un precio variable que el campesino pierde plata. Ya hoy en día el campesino de acá ya no quiere trabajar con la agricultura. Claro, pues. Porque está perdiendo mucha plata. Se están dedicando a las cocheras de cerdo, de cerdo purino. Uh-huh. Bueno, porque la cría de cerdo criollo, ya la despidieron, hablemoslo así, la despidieron porque ya es difícil de usted ya comprar un cerdo criollo para usted hacerse una comida de cerdo criollo, sino todo es enrasado. Todo es con alimentos procesados, con Todo es con purinas alimentos y todo eso. procesados y el cerdo ya viene con varios cruces de raza y tal cosa, no como el propio cerdo criollo que daba un chicharrón tan sabroso. Ese chicharrón de cerdo criollo con yuca. Vea, usted estaba fritando un marrano aquí hoy, ahorita mismo está usted fritando un marrano aquí y allá al kilómetro, a 10 hectáreas de lejos pegaba la Valentina a ese chicharrón. Y en cambio que ese de hoy lo frita usted y allí a la distancia lo que huele no pasa nada. Lo que huele es como un olorcito como a raro, ahí que parece que no. También a chicharrón. También a chicharrón, pero bueno, muy retomando el tema entonces de los cultivos, de las cosechas. ¿Qué pasa con esos otros alimentos como el cacao, como ñame, yuca, plátano? ¿Todo eso lo venden, lo sacan a vender? Sí, pero todo eso lo sacan a vender a los municipios. Okay. Pero resulta que los acaparadores, Uh-huh. allá en el mercado, si es la yuca, la pagan a como les da la gana. Eso me sorprendió mucho porque mira, normalmente uno en el pueblo compra un plátano en 1.000, en 700, 800, 1.200, 1.500 y está maduro. Y por acá vi que alguien mencionó que un plátano a 50 pesos, 30 pesos. O sea, si dan 5 plátanos por 1.000 pesos. Si se les vende acá un plátano tan barato, porque 50 pesos, 100 pesos es súper baratísimo. O sea, ¿por qué tienen que ir a venderlo tan costoso? Ahora bien, si es tan complejo cultivar, si es tan complejo cosechar, ¿por qué ustedes como campesinos no hacen una sociedad, se hablan todos en un mismo idioma para que vendan todos a un mismo precio? Porque es que la ciudad sin el campesino no es ciudad, porque ¿qué van a comer? Ustedes vienen y le compran un plátano a 50 pesos, ustedes que trabajan bastante, que se matan bajo lluvia, sol, quizás a veces mal alimentados, qué sé yo, no sé, para ir a vender un plátano tan económico, para que una persona vaya y le saque el triple, o sea, ¿se entiende? Que las empresas, las tiendas, los negocios tienen que pagar unos impuestos, pero es que abusan. Comprar un plátano en 100 pesos y venderlo a 1.500 no es justo. No es justo con el campesino. Ahora bien, una invitación a todas las personas que están viendo este podcast, que en vez de ir a comprar a estos establecimientos, vayan directamente al campo y le compren al campesino en un precio justo. Otra cosa que también algunas personas ven al campesino que sale a vender en carreta o en la esquina o algo
y lo que hacen es pedirle rebaja, pedirle descuento, pero van a un Éxito, a un Ara, a un lo que sea, y allí pagan lo que sea sin recatear, sin pedir. O sea, ¿por qué tenemos esta cultura tan desagradable y no apoyamos a nuestra gente, a nuestros campesinos? Que no es fácil. Todo el tiempo se ha tratado de que las regiones sean unidas, pero usted sabe que nosotros los colombianos tenemos un rezago que, que a veces ni con la esposa queremos compartir la cobija. La cobija. La cobija no queremos repartir. Bueno, entonces de modo que es difícil organizar una asociación de esa manera como usted está planteando. Porque si 2 o 3 queremos, 20 dicen que no. Pero si es un bien común que les puede ayudar a cada uno, pues a todos. Pues la verdad que no sé, será falta de orientación, será falta de información, será falta de concientización a las personas, porque es que las personas tienen unos caprichos muy anticuados, muy antiguas. Sí. Que yo, sociedad, ni con la mujer. Y entonces, y si son las señoras, sociedad, no ando yo en ese cuento, lo mío es mío y que nadie me lo quite. Pero es que son derechos, es algo que a la larga pues los va a beneficiar. Qué rico que ustedes pudieran salir al pueblo a vender plátanos, y un ciento de plátano y que le paguen a 500 pesos la unidad, que sería lo justo. Sería lo justo. Sería lo justo. Porque ¿cuánto dura un plátano para tener cosecha? No, 8 meses. 8 meses, 8 meses. donde usted tiene que estar deshojando, limpiando, cuidando para que la brisa no se lo lleve, para que no le caigan las plagas, la cigatoca, ¿cierto? Sí. Para usted ir a dar un plátano en 50 pesos, para que otro lo venda en 1.500. Y muchas veces ni a 50, porque he visto partes donde da pesar, que se ven los arrumes de plátano, se maduran, se pudren, se los echan a las vacas. Lo mismo que el banano, eso da tristeza. Por estar pegado de 100 pesos, por no rebajar 100 pesos para venderlo. Eso sucede. Ahí nos distrajo un poco la gallinita, pero bueno, esas son historias con prestigio. ¿Piensa usted terminar los días de su vida aquí? O mira, como usted sabe que uno tiene en este mundo, uno no tiene un lugar fijo a dónde vaya a morir. Sabe a dónde nace, porque eso lo sabemos todos. Todos nosotros sabemos a dónde nacemos, pero no sabemos a dónde nos va a tocar de morir. A donde sí sabemos que después que muéramos, a donde sí vamos a pasar un rato bueno y fijo y preciso, allá en el cementerio. Allá sí. Allá sí vamos a pasar un rato bueno. Pero que sabemos a dónde vamos a morir, ¿no? Que yo hoy estoy aquí en esta parcela, muy amañado, sí, muy amañado. Porque tengo ese cultivo de cacao que va ahí. Que ahorita usted lo ve así, como un poco descompuesto, como es, pero no, eso está todo inyectado. Allí hay 400 matas de cacao inyectadas, ya para empezar a cortarle el patrón, el tronco alto, para que quede aquel injerto pequeño que usted ve allá pegado de ese palo. Ok. Ese es el que va a quedar, y en cambio que el árbol alto se va para el suelo. El tronco grande lo mochan y quedan las ramitas. Ok. Ese que va, ese. Ah, ok, como se ven los... Listo. ¿Cada cuánto recoge cacao? No, yo recojo cacao aquí cada 8 días. Cada Cada 8 8 días días. estoy recogiendo cacao, pero no estoy recogiendo cantidad porque como Son poquitas y To- recién to- injerto. todo está injertado.
A lo que me venga la producción del injerto, ahí sí va a haber otra vez platica. Pero ahorita mismo estamos viviendo de graneito. Graneadito. Pero hay. Pero hay. Gracias a Dios. Sí, señor. El arrocito que cultivo aquí. Ah, ustedes aquí no alcanzan a ver callo de yuca, ¿no es verdad? No, no alcanzo a ver. Pero sé que hay. No alcanzan a ver callo de frisol tampoco. No, solo veo el maíz, los cocos, las cañas, que me encanta. Bueno, yo no sé si negociamos ese callo de caña para en Semana Santa que venga ya lo tiene. Ya lo tiene. En Semana Santa que venga y se traigan los amigos, Sí. sus amigos, que usted ha logrado a conseguir allá en la región donde usted está en Urabá, porque la gente de ese pueblo, cuando se hacen amigos de usted, son amigos. Son verdaderos muy queridos, amigos, sí. son muy queridos. Yo felicito a Urabá por eso, a pesar que yo viví 5 años en Urabá, pero no me pude pegar por dificultades. Pero hay gente muy hermosa allí. Sí, hay gente muy querida en Urabá. Uf, hay gente muy querida. Vea, claro que voy a decir otra cosita, pero más queridas son las morenas. Súper querida. Súper queridas. Las morenas hermosas. Las morenas hermosas, son súper queridas. Sí. Me le lleva saludo a todas esas morenas de Urabá y a todos esos varones de Urabá. Viejo, mi Dios le pague. Muchas gracias por darme esa entrevista y bueno, por ahí la mirará en nuestra página, en nuestras redes sociales de Historias con Prestigio. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Que el Señor me la bendiga. Amén. Bueno, mundo, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos consigues como Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio. Hasta un próximo podcast.